poder traer la palabra del Señor. Antes de dar la palabra, pues creo que la mayoría sabe que yo 2/3 de mi vida los he trabajado en el mundo financiero bancario. O sea, 2/3 de mi vida he estado metido en el tema de finanzas y de bancos, trabajando, haciendo carrera ahí. Y bueno, ¿qué no ha podido ver uno en ese poco de años, verdad? Casi 40 años. Y hay cosas que son fundamentales en la palabra del Señor y que hoy vamos a repasar. Hoy literalmente vamos a escudriñar las Escrituras. Traigo una serie de pasajes, porque no es lo que yo pueda decir, es lo que la palabra del Señor nos dice, amén. Y es lo que tenemos que ser obedientes y escuchar. Entonces, hay una serie de aspectos. Vamos a tratar de combinar un poco las cosas, sin entrar en muchas cosas técnicas, ¿verdad?, de las finanzas, cosas que son prácticas que todos conocemos, algunos términos. Y en el verso 34, empezando en el verso 34, está hablando el apóstol Pablo acá, capítulo 20, 34, dice el apóstol: ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos. Bendito Señor, Padre Celestial. Padre, tú eres nuestro consejero, Señor. Tú eres el que pone la palabra en nuestro corazón para edificación. Padre, que esta palabra pueda penetrar, Señor, que pueda traer frutos, Señor, a mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de 3 conceptos. Vamos a hablar del sembrador y la semilla. Vamos a hablar de la tierra y vamos a hablar del fruto. Porque esas 3 cosas tienen que ver con el tema de las finanzas. Tanto en lo que es el sistema allá afuera, a cómo se mueve el mundo, y cómo debe regirse el creyente, cómo debe caminar el cristiano con respecto a las cosas que Dios ha puesto en nuestra mano. Y todo tiene que ver, y todo se resume en un principio: el principio de dar y de recibir. En ese orden, mi hermano y mi hermana: dar para recibir. Allá afuera le van a decir: no, es que es imposible, si yo no recibo, yo no tengo que dar. Pero en las cosas de Dios es al revés. Tenemos que dar para poder recibir. ¿Quién fue el primero que dio? Nuestro Señor Dios Todopoderoso. Él nos dio todas las cosas, aún a su Hijo. Él es el primero, porque el modelo es el modelo de Dios. El mundo allá afuera va a hacer que nosotros queramos hacerlo de la forma inversa. Yo recuerdo cuando tenía como 10 años y mi abuelita, doña Julieta, que era miembro de esta casa hace ya casi 50 años, ¿verdad? Ya está con el Señor. Y me decía, mi abuelita, yo tenía como 10 años, y me decía, Chinin, porque así me decía ella, Chinin. Yo no sé por qué me decía Chinin, pero me decía, Chinin, vea, es más importante, es mejor dar que recibir. Y yo le decía, ¿qué clavo con mi abuela? No entiende ella, es que no es así. No, abuela, no es así. Es mejor recibir, claro. Vea la mentalidad de un niño. Para un niño no va a entender lo que es el dar, porque eso es para los que ya hemos sido ya un poco mayorcitos, los que hemos crecido en las cosas del Señor. Pero sabes, podemos tener una edad biológica, así como la que tenía yo, en la que no puedo entender. Pues ya muchas veces nosotros, un poco encaminados en el Evangelio, aún así podemos tener una mentalidad de niño, de pensar que es al revés. Y no, Jesucristo dijo: más bienaventurado es en dar que recibir. Vamos a empezar por entender que Dios es Señor de todo y de todos. ¿Quién dice amén a eso? ¿Usted lo cree verdaderamente? El Señor es dueño de todas las cosas. Y es que es muy importante en el tema de las finanzas, y vamos a empezar por aquí, es que nosotros no somos los dueños de las cosas. Pensamos que somos los dueños de las cosas, pero cuando Dios hizo este planeta hermoso y nos puso acá, el Señor, creador de todas las cosas, se ha reservado, por supuesto, la propiedad de su creación, y nos la ha dado a nosotros para que nosotros la disfrutemos. Pero entendamos, nosotros solamente somos mayordomos del Señor.
Yo trabajé al principio de mi carrera en bancos públicos. Ahí en un banco público usted puede preguntar, ¿y quién es el dueño? Bueno, en teoría se supone que es el país como tal. Entonces se diluye un poco, ¿verdad? Pero luego en la segunda parte de mi carrera trabajé en bancos privados y ahí la cosa era muy diferente. ¿Por qué? Porque había una persona que yo podía ver y que podía escuchar y que lo que ella decía, porque era una dama la que estaba al frente de toda la organización, ella era la dueña de todo ese grupo financiero en el que yo trabajaba. Y me acuerdo cuando conversaba con uno de mis compañeros ahí y decía, es que qué diferente es trabajar, ¿verdad?, con una empresa en la que no se siente muy bien quién es el que manda, quién es el dueño, a tener que trabajar en una organización donde sí hay un dueño y que tiene su pensamiento, tiene sus reglas. Pues yo le digo, iglesia, en esta mañana, nosotros en el tema de finanzas ya debemos entender que hay un dueño y ese dueño es el Señor Dios Todopoderoso. Todas las cosas que usted vaya a tener en la vida, todas las cosas que vayan a pasar por su mano son de Dios. Por lo tanto, las finanzas sanas empiezan entendiendo que nada de lo que Dios ha puesto en nuestra mano es de nosotros. Y como tal, hay un sentido de responsabilidad de poder agradar, de atender lo que está pidiendo el dueño de las cosas. Vamos a la palabra Salmo 24:1, porque como les dije, más de lo que les pueda compartir yo es lo que diga la palabra del Señor, la que nos va a hacer rema en nuestra vida. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ay, hermano y hermana, pues resulta que usted se incluye en esa lista. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 6, 19. Dice la palabra del Señor en pregunta, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El verso 20, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, tenemos que entender que todo el dinero que podamos tener en nuestra vida, que aún los bienes, sean cualquiera, una finca, un terreno, una casa, aún nuestros propios hijos le pertenecen al Señor, porque este cuerpo es del Señor. Y para las hermanas que tienen el don de la vida puesto por Dios y que de su cuerpo sale otra vida, esa vida, esos hijos también le pertenecen al Señor. Entonces nuestra mentalidad empieza a cambiar, porque no hay nada que esté en mi mano que sea mío. Allá afuera van a decirle a usted que eso no es así. Pero estamos viendo lo que la Biblia dice con respecto a las posesiones. ¿Y qué es lo que tiene usted más valioso, mi hermano, mi hermana? Yo no sé qué será lo que usted tiene más valioso. Tal vez una muy buena cuenta bancaria, tal vez una buena inversión, no sé, tal vez un lote o una propiedad, una casa, no sé. En el momento que nosotros tenemos conciencia de que solamente somos mayordomos, que somos administradores de lo que Dios nos da, nuestras finanzas van a empezar a cambiar. Esa palabra del mayordomo es una palabra compuesta. Más o menos viene para indicar que en la jerarquía de servidores en una casa, pues el mayordomo es el servidor de mayor rango. Y la palabra lo que significa es eso, el mayor de la casa. Eso es lo que significa el mayordomo. Así que nosotros somos los mayores de lo que Dios ha puesto para administrar en nuestra casa. Y hay algo interesante, el mayordomo nunca se preocupa en la hora de administrar por los ingresos. ¿Sabía usted que los mayordomos solo se ocupan de los gastos? ¿Conoció usted ese dato? Los mayordomos no tienen que pensar de dónde van a venir las cosas. Eso le corresponde al Señor de todas las cosas, al Señor de la casa. El tema de los ingresos no es un asunto del mayordomo. El tema es sobre los gastos. Se le da una cantidad, se le da un presupuesto para que lo administre bien. Pero el mayordomo nunca se va a preocupar por cuándo le va a llegar el dinero. No, su preocupación es cómo va a administrar las cosas. Vea cómo cambia. Y eso es en el mundo secular. El mayordomo se esfuerza por pensar en cómo hacer un uso diligente, responsable de lo que ponen en su mano para el gasto, no para el ingreso. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Del oro y de la plata? Nuestro Dios Todopoderoso.
Así que le corresponde al Señor el tema de los ingresos. Nos corresponde a nosotros, iglesia, ser buenos administradores con respecto al gasto. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Solamente estoy dando algunas líneas generales, ¿verdad? En la economía de la Biblia o de los tiempos bíblicos, la economía básicamente era la agricultura y la ganadería. Entonces la riqueza de las personas no se medía tanto por lo que era el dinero en efectivo. De hecho, el dinero en efectivo para el mundo occidental fue un regalo del mundo oriental. O sea, los primeros que empezaron a usar billetes y cosas así fueron los chinos y las dinastías chinas. Antes funcionaban las monedas, ¿verdad? Nada más. Pero el dinero como tal no era lo que enriquecía a una persona. Todos recordamos que las riquezas eran por la cantidad de ganado, por la cantidad inclusive de hijos que podía tener el patriarca de una tribu. Así que cuando hablamos de riqueza, y la Biblia habla mucho de siembra y de cosecha, ¿por qué? Porque es algo que podían entender en los tiempos bíblicos. Nosotros hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes han practicado la agricultura, levanten la mano. Yo practiqué la agricultura como por media hora. Cuando siendo chico me llevaron de aquí de Barrio Cuba, donde yo vivía. Hubo un tiempo donde por necesidades económicas nos fuimos a la abuelita, a San Felipe. Y en San Felipe en la escuela había a la par una huerta. Y yo me acuerdo que de chiquillo me llevaron, un chiquillo aquí capitalino que creció en Barrio Cuba y no conocía nada de la tierra, y me pusieron a sembrar. Yo no me acuerdo si era culantro o algo, yo no me acuerdo, y ahí estuve, ¿verdad? Me ensucié las manos, pero era un mundo totalmente ajeno para mí, ¿ok? Entonces, por eso es que la persona que trabaja la agricultura y que trabaja la ganadería tiene una expertise, tiene un conocimiento ancestral, ¿verdad? No es algo que cualquiera dice, voy a ir a sembrar. Yo creo que si sembrara chayotes, bueno, yo creo que no me salen pero ni las hojas, porque soy muy torpe, ¿verdad? No tengo, como dicen, la mano para hacerlo. Pues bien, entendamos ahora que mucho de lo que vamos a ver en la Biblia tiene que ver con siembra, tiene que ver con semilla, tiene que ver con la tierra y tiene que ver con el fruto. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios, es el lenguaje con el cual Él enseñó el tema de las finanzas desde la época de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el proveedor de todas las cosas. Salmo 37:25. Él nos dice que quien provee las cosas para nuestra necesidad como Señor de todo es quien nos va a sustentar. Yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo ¿qué? Desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Qué promesa más poderosa? El Señor de todo dice que si usted camina en justicia, sus finanzas van a permitirle a usted vivir con lo que ocupa, con lo que usted necesita, y aún podrá heredar a sus hijos que no van a mendigar el pan. Otro pasaje, Proverbios 10:22. Por eso les dije, hoy vamos a escudriñar bastante la escritura. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que, iglesia, es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Hermano, usted lo que necesita para tener unas buenas finanzas solamente es garantizarse la bendición de Dios. Y si usted tiene la bendición de Dios, usted va a caminar con todo lo que usted necesita, porque Dios se va a ocupar de eso. Pero para que caminemos, dice el Señor, al justo le va a dar en el momento que camine en justicia, pero en el momento que se aparte de esa justicia, las cosas cambian, porque son las reglas de Dios. Dios va a honrar al que le honra. Amén. No a cualquiera es que el Señor va a bendecir. Y por eso como hijos estamos llamados a recibir esa bendición en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice muchas personas, aún inclusive dentro de la casa del Señor, dentro de la congregación del Señor? Vamos a Deuteronomio 8:10 al 14 primeramente. Es una amonestación que hace el Señor para entender que todas las riquezas son de Él. Reitero, todo es de Él. Amén. Sí.
¿Está muy convencido? Si todavía no está muy convencido, sí. Todo es del Señor. Es que Diosito, es que mi casita, es que mis cosas, Señor, el negocio que tengo, que tanto me ha costado, es que es mío. Es del Señor. Todo es del Señor. Pero Dios lo ha puesto en tu mano. Y Él te va a bendecir y te va a multiplicar si caminas con Él. Vean lo que dice Deuteronomio 8, hablándole al pueblo de Israel. Y por ende lo que el Señor le dijo a Israel también es para nosotros. Recuerde lo que dice 1 Corintios, no lo busque, capítulo 10, verso 11. Dice que todas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento son para nuestra amonestación, para nuestra guía, nuestra enseñanza. Así que lo que leemos acá dice Deuteronomio 8:10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, vea que está hablando de una cuestión muy material, de algo muy cotidiano. Dice, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¿Ok? Traduzca la palabra tierra por las cosas que hoy en día puede estar en nuestra mano. Recuerde, el Señor siempre se refirió en un contexto para el agricultor, para el que necesitaba sembrar, para el que necesitaba cuidar a sus cabras, a sus camellos, ¿verdad? Sus ovejas. Entonces es muy importante que lo entendamos, porque ahí es donde está. El Señor dice, ok, si usted ya comió y usted se sació, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Darle gracias a ¿quién? Al Señor Dios Todopoderoso. Pero hermanos, ¿cuántas veces somos tan indolentes? A mí me ha pasado que muchas veces yo me voy a la cama y ni siquiera di gracias por toda la provisión que el Señor dio durante el día, por toda la fuerza que dio para hacer el trabajo, por toda la oportunidad, los medios para hacerlo. ¿Por qué el Señor hace un énfasis en eso? Por lo siguiente, porque nosotros nos olvidamos, fácilmente nos olvidamos. Verso 11 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno. Verso 12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas, y estando ya en ellas, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen, tu plata, tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique. 14, ahí viene la amonestación. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Increíble, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, los voy a bendecir porque les voy a multiplicar, les voy a dar muchos rebaños, les voy a dar mucha tierra, les voy a dar muchas cosas. Pero no nos olvidemos de quién es que proviene la riqueza. Es de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora, cuando venimos al Señor, y si todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y tenemos la esperanza gloriosa de estar con Él una vida eterna, dice la palabra en Romanos 8:17 que nosotros pasamos a ser hijos adoptados de nuestro Señor. Por la adopción del Señor llegamos a ser hijos, y como hijos llegamos a ser herederos. Oiga, mi hermano y mi hermana, usted y yo somos herederos del Señor de todas las cosas. ¿Cómo la ven? No lo digo yo, dice el apóstol. Y si somos hijos, claro que somos hijos, por la gracia de Dios. Somos también herederos. ¿Pero herederos de qué? ¿De quién? Dice herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que usted tiene una herencia, mi hermano, mi hermana. Ay, no, hermano Otto, es que esa herencia, sí, yo sé que tengo una herencia, pero es una herencia ya celestial. Es allá cuando esté en gloria. Mi hermano, la Biblia nos enseña que cuando venimos acá, a los pies del Señor, la conversión y la bendición es para acá. No es para el más allá. Empezamos acá y allá más bien no vamos a tener necesidad de las cosas materiales. Es aquí donde las estamos necesitando. Allá vamos a tener un cuerpo incorruptible que no va a tener necesidad de pagar una medicina, que no va a tener necesidad de una sanación, ni siquiera de comer. Por eso es que la bendición, y si usted es heredero, siéntase archibillonario, mi hermano y mi hermana. Pero entonces viene la gran pregunta. Todo eso está muy bonito, todo eso sí, hasta lo puedo creer, mi hermano.
Pero ¿por qué entonces existe tanta necesidad y por qué existe tanta escasez en medio de las personas? ¿Por qué los recursos son escasos? ¿Por qué muchas veces ni siquiera la iglesia logra a veces sacar al mes los gastos que se ocupan para tener las puertas abiertas de la iglesia? ¿Por qué esas cosas ocurren? Bueno, todos entendemos que cuando el pecado entró al mundo, el pecado no solo destruyó el alma de la humanidad, que tuvo que ser rescatada por nuestro Señor, sino que toda la creación como tal fue maldecida de tal manera por el pecado del hombre. Yo sé que ya lo hemos visto, pero voy a tomarme unos 2 minutitos para regresarnos. Vamos al Génesis, un momentito por favor. Al Génesis 2:15, porque tenemos que entender que no es que es la voluntad de Dios que haya escasez, jamás. Más bien el Señor tiene interés en que se te multipliquen los rebaños, en que se te multipliquen los bienes, las cosas que tienes, tu tierra. Ese es el pensamiento de Dios, cosas buenas. Pero ¿por qué entonces tenemos que enfrentarnos a esto? Simplemente, hermano, porque vivimos las consecuencias del pecado original allá en el Edén. Génesis 2:15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivase y lo cuidara. Para que lo cuidase y lo cuidara. ¿Ven que no se lo regaló? Lo puso a trabajar en lo que él había creado. Y el Señor le ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer. Tú sabes que el dueño es el que pone las reglas. ¿Sí ven? Cuando usted tiene una propiedad o un negocio, lo que sea, usted es el que dictamina las reglas. Bueno, el Señor aquí está poniendo las reglas y le dice: todo esto es mío, pero te dejo estos árboles para que usted coma. Pero se reservó uno, el cual no lo podían tocar. ¿Por qué? Porque era como la posición de Dios de decir: yo soy el que pongo las reglas acá, yo soy el dueño de todas las cosas. Puedes disfrutar de todo lo que es mío, puedes disfrutar de todo lo que yo he creado, pero de esto no. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre y la mujer? Llegó Satanás a tentar y conocemos la historia. Tomaron del fruto. Eso lo vemos ahí en el verso en el capítulo 3, verso 1, vamos a ir un momentito. En el verso, capítulo 3 de Génesis 3:8, dice, 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el verso 12, pasemos al 12, dice: el hombre respondió, ya después dando la justificación: la mujer que tú me diste, yo no la pedí, Señor, tú me la diste. Dice: por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí es donde viene el primer problema con las finanzas, que es tomar las cosas que no nos pertenecen. Ahí está la raíz del problema de la necesidad, porque simplemente hemos quebrantado los juicios justos de Dios. Y se hizo desde el primer momento, y de ahí en adelante lo que hizo el hombre fue más bien apoderarse cada vez más de las cosas que Dios había creado. Pasamos por los tiempos, recuerden, de un hombre como Nimrod, la Babilonia, de la cual predicó el pastor hace un poco de tiempo, y encontramos cómo hubo el hombre, Nimrod, que fue el primero en apoderarse de todas las cosas y se enseñoreó de todas las cosas. A mí me encanta el aguacate. Y si yo disfruto de poder bajar una fruta, es sacar un aguacate de un árbol. Hermano, ¿cómo entendemos ahora? Bueno, han bajado un poco, sí, pero hace poquito valían casi $10 un kilo de aguacates. Era una cuestión increíble. Y yo decía: Dios, bajen los aguacates, yo quiero comer aguacates. Si el Señor nos dio los aguacates, ahí el que tiene un pedacito de tierra y que tiene un pedacito, una parcela y tiene sembrado, en la casa de mi hija hay un árbol de limón, ¿verdad? Ayer usamos de ese limón, fui yo y simplemente lo que hice fue tomarlo, el limoncito, lo partí y aderecé la ensalada. ¿Qué cosas más bonitas ha hecho Dios? Pero ahora, si no es así, si no tenemos la tierra, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a pagar, no sé, 1,500 colones por un saquito de limones, ¿verdad? Si nos va bien. Y también se ponen caros a veces. ¿Por qué? Porque las cosas llegan a ser tomadas por las personas que han usurpado las cosas. Avanzamos. Aunque es así,
Y ahora el modelo del mundo en el que estamos viviendo es consecuencia de todo lo que ha pasado. Usted y yo no tenemos culpa por lo que hizo Adán y Eva, pero sí tenemos responsabilidad por lo que hacemos nosotros ahora, ¿sí, amén? Entonces, hay dos modelos para caminar financieramente en su vida. Está el modelo de Dios. El modelo de Dios es apegado en justicia, es moral y es legal también ante las leyes de los hombres. Y está el modelo del mundo. El modelo del mundo es hacer las riquezas generalmente de una forma inmoral. Algunos lo hacen de una forma moral, algunos, pero muchos lo hacen legal o hasta ilegalmente, o una mezcla, algunas cosas legales y otras ilegales. O sea, hay una ruptura de los principios de Dios. Vamos a ver primero el modelo de Dios. ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que ir adelante con nuestras finanzas? Mateo 6:19. Dios nos da las cosas, número uno, para preservar nuestro día, para preservarnos en el presente. Dios no funciona como el modelo del mundo de la acumulación. Dios puede ser que nos haya bendecido y la acumulación, si es un ahorro para cierto propósito, no está mal, pero el objetivo de Dios no es engrandecerte para que usted lo guarde, para que usted lo acumule. Ya vamos a ver lo que dice aquí la escritura. Dice en el verso, ¿ya lo tienen? Mateo 6:19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y una vez seguidamente vamos a ir a Marcos capítulo 10, 21. Esto es con ocasión del joven rico. Es que estamos viendo cómo es el modelo de Dios, ¿verdad? Primero, palabra de Jesús nos dice, hagan tesoros allá arriba. Ya vamos a ver cómo. Pero luego Jesús le dice ahí en el verso 21, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Está hablando de sus posesiones, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. ¿Qué modelo de Dios que a veces no entendemos, verdad? El modelo de Dios es dar primero para recibir. Dar primero para recibir. Si usted se pregunta cómo puede garantizar también unas buenas finanzas, mi hermano, ¿sabe qué es? Es ayudando al necesitado, es ayudando al prójimo. El Señor no se va a complacer si tenemos el dinero ahí amontonado, acumulado, como que si fuera un cofre de un tesoro, para decir que estoy garantizando mi estabilidad económica para los próximos años. ¡Qué ilusión! ¿Quién puede decir que puede estar vivo mañana en la mañana de los que estamos aquí? Ninguno puede decirlo. Porque estamos en la mano del Señor. Y como le dijo una vez al hombre que pensaba en derribar sus graneros y hacerlos más altos, le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Hay gente que acumula y amontona para que luego sea despilfarrado por otras personas que ya simplemente van a tomar posesión de ese dinero, porque nunca lo disfrutó en vida. El hombre rico tenía que entregar las cosas que tenía. Mi hermano, pero es que esto que usted me está diciendo es que como que me cuesta a mí recibirlo, porque ¿y cómo me voy a despojar yo de las cosas, verdad? El Señor no te está diciendo que te despojes de lo que es tuyo y es para tu provisión. ¿Recuerdan el tiempo en el desierto? ¿Qué les daba el Señor para que comieran? Maná. ¿Y se los daba cada semana? ¿Ah? Se los daba para un mes. ¿Ya? No. ¿Cómo se le daba el maná? Todos conocemos. Día a día. Solo había una excepción, ¿verdad? ¿Cuál era la excepción? El día previo, porque el sábado lo guardaba, entonces le daba la provisión. Y si alguien se atrevía a agarrar el montoncito, ¿qué es lo que le pasaba al maná? ¿Ah? Se llenaba de gusanos. Vea la sabiduría de Dios. Dios nos da las finanzas y el modelo de Dios es para sostenernos hoy, para mantenernos y preservarnos hoy.
Porque si Él nos va a dar un mañana y Él permite que usted se levante y que haga un día de trabajo, Dios te va a bendecir mañana también. Nuevas son sus misericordias, ¿cada cuánto? Cada día, cada mañana. Vea, mi hermano, el modelo del mundo te dice, piensa en las finanzas, pero para luego, para mañana, para más adelante. Dios te está diciendo, esté contento con el hoy, con lo que usted tuvo hoy. Con el hoy es lo que se ocupa. Mañana no nos pertenece ni siquiera a nosotros. En nuestros pensamientos debemos entender que las finanzas son para el hoy, son antiacumulativas. El modelo del mundo es acumule. Ahora, ¿quiere ser rico? ¿Quiere tener usted unas muy buenas finanzas? Dice la palabra que si usted quiere hacer tesoros verdaderos, ¿a quién le tiene que dar? Al necesitado, al pobre. Hay una palabra muy preciosa que aprendí hace mucho tiempo. Vamos a irnos un momentito sí, aquí la tenemos. El pan de cada día, la oración, Mateo 6:11. Ya lo encontré. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay un modelo, hermanos y hermanas. El modelo es hoy. Si tú te levantaste hoy, el Señor sabe que tienes necesidad de un desayuno, de una comida, de una cena, tienes necesidades de cosas. Él va a proveer para hoy, es el modelo de Dios. Y si el Señor nos suplió ese día, decimos gloria a Dios, amén. Como dijo, no te olvides de bendecir en la noche al Señor tu Dios que te dio lo que ocupabas durante el día. Vamos a Proverbios 19:17. Esta es una palabra poderosa. Dice, el que se apiada del pobre, le presta al Señor. Vamos al término financiero. Primero que vemos el prestamista, el que presta. Subraya la palabra, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Y él dice, y él, está hablando de nuestro Dios, y él lo recompensará por su buena obra. ¿Usted quiere realmente vivir una vida sin necesidad? Empiece a soltarle la bendición a las personas que están a su lado, que lo están necesitando. Porque dice la Biblia que si usted le da a alguien que tiene una necesidad en ese momento, Dios se constituye en su deudor. Porque si usted le presta a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Dios es muy buena paga. Estamos hablando de que si el Señor está ahí y te va a decir, mira, le prestó a fulanito porque tengo una deuda con este hijo mío que está ahí. Y el Señor tiene con qué pagar. Y Él no traza el pago. Por eso, hermanos, si usted quiere que Dios sea su deudor y que le pague y que le recompense, empiece a soltar la bendición hacia los demás. Porque pensamos que si nosotros somos para adentro, solamente estamos limitando a Dios para bendecir. Son sus principios, el que le presta al pobre. Y ahora no hablemos solo del pobre, hay muchas cosas que se ocupan. La casa de Dios es una muy buena oportunidad para traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que haya alimento en la casa, para que hayan cubiertas las necesidades, y es la forma que Dios diseñó para poder caminar en bendición. Es que el modelo de Dios es totalmente diferente. No me he salido todavía del modelo de Dios. Sigo en el modelo de Dios, no he entrado al modelo del mundo. El modelo de Dios, Isaías 55:1-3. Vean cómo es esto. Isaías 55, del 1 al 3. Isaías 55, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero. Subraya esa palabra, hermano, vean, no lo está diciendo Autoridad Mora, lo está diciendo el Señor. Le hacemos caso a su palabra, sin dinero y sin costo alguno, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece. Vamos al modelo del mundo. ¿Cómo funcionan las finanzas en el mundo? Ok, hemos visto personas que han hecho y han amasado grandes fortunas a través de... Todos hemos sido trabajadores, ¿sí? De alguien. ¿Cuántos hemos tenido que vivir con una persona que abusa del trabajador, sí? ¿Cuántos han tenido abuso laboral en su vida? ¿Ah? Solo yo.
¿Ah? O sea, hemos tenido abuso laboral. Hay gente que te pide hacer un trabajo y luego te retiene la paga y tienes que rogarle para que te pague después de haber hecho el trabajo. ¿A ustedes les ha pasado? Solo a mí. ¿Ah? A todos nos ha pasado. El modelo del mundo es un modelo egocentrista, no da, sino que quiere solamente recibir. ¿Cuántos han experimentado un médico avaricioso? Un médico que te cobra. Escuché la palabra, me quedó grabado lo que dijo mi hermano, que le pagó a una persona por un trabajo, a un médico. Eso entra en esa categoría. ¿Ah? No tuvo ningún problema en sacar el dinero de una forma deshonesta. Y así por el estilo. ¿Cuántos los que tenemos carros sabemos lo que es ir a lidiar con un mecánico? ¿Aló? ¿Todos saben de lo que estoy hablando? ¿Ah? Hay gente que piensa que si no le arreglo el carrito va a volver y entonces le puedo sacar un poquito más de plata, le puedo estirar un poquito más. El mundo funciona de una manera inmoral. Y las personas que dicen tener dinero de esa forma, porque le hicieron con injusticia delante de Dios, esas riquezas son efímeras, porque hoy las tienen. Mire, hay personas que sé, porque conozco, que tienen tanto dinero que no pueden dormir. Por tanto dinero que tienen. Porque tienen miedo que se lo estén robando, que el contador le esté haciendo ahí un maquillaje, lo que sea. No viven felices. El modelo de Dios es: estemos felices con lo que tenemos en el día. Y si aún tenemos para 2 días o por una semana, más bendición tenemos, hermano. Vamos ahora a comparar un poquito. Ya entendimos en esta primera parte que Dios es dueño de todas las cosas, que nosotros solamente somos mayordomos, que nos debemos enfocar en que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y como Señor de todo, y como hijos y como herederos del Señor, tenemos todas las cosas en Él. Ahora vamos a hablar del sembrador y de la semilla. Si hablamos en términos financieros, el sembrador es como el cliente de un banco, ¿verdad? El banco tiene 2 tipos de clientes: el cliente que va a dejar dinero para guardarlo y el cliente que va a pedir dinero para que le presten. Son los 2 tipos de clientes. ¿A quién cree que le ponen más atención? Al cliente que llega a pedir prestado, porque el negocio de un banco se resume sencillo: para ser un banco y ganar mucho dinero es no tener dinero. Un banco gana dinero sin tener dinero. ¿Cómo es eso? Bueno, es que simplemente convence a las autoridades de que usted tiene un buen nombre, que usted tiene una reputación, y entonces permite la autoridad, en este caso un gobierno como en el país, ¿verdad? En la antigüedad eran los emperadores los que daban esas licencias, y entonces los ahorristas son los que se llaman los inversionistas. Si tenía un dinerito y va y lo depositaba, más bien había que agradecerle, ¿verdad? Le dice: no, traiga su plata aquí se la cuidamos, ¿verdad? Hasta le podemos dar un interés. Ay, de verdad, sí, claro, le podemos pagar un poquito de intereses. Y todo el mundo corre a dejar el dinero al banco, ¿verdad? Bueno, en estos tiempos yo lo aconsejo. Vivimos en unos tiempos donde el efectivo no es recomendable, pero es otra historia. Entonces el banco lo que hace es que agarra ese dinero y luego llega fulanito de tal y le dice: ¿sabe qué? Tengo un proyecto ahí, necesito... ¿cuánto ocupa? Bueno, ocupo tanto. Si tenía 5 personas que le habían dado 10,000 colones, ¿verdad? Y la otra persona ocupaba solo 5,000 colones, entonces de esos 10 le da esos 5. Nada más que el interés que le va a cobrar a quien le presta es mucho, mucho más alto del interés que le está pagando a quien le pone la plata. En términos financieros eso se llama margen de intermediación, pero no vamos a cansarnos con términos técnicos financieros. Lo que pasa es que hay una brecha. ¿Por qué? Porque hay un interés. Hay un interés en que la persona que llega a pedir prestado, ¿verdad?, va a tener que pagar caro. Y el banco simplemente de lo que le llevaron y le depositaron, le presta al otro. Es el negocio perfecto. ¿Ok? Ya entendiendo eso, comparemos al sembrador. Para en términos bíblicos, no nos olvidemos por qué el Señor llama sembrador. ¿Okay? Un sembrador es como ese cliente
que debe tener una buena reputación. ¿Cuántos de ustedes han llegado a una financiera, a una cooperativa, a un banco, lo que sea, a pedir plata y simplemente, siéntese aquí y en 15 minutos le desembolsamos? ¿Eso funciona así? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide un banco? Pide garantías, pide inclusive una serie de requisitos para poder hacerlo. En las cosas espirituales, hermanos, el sembrador que somos todos nosotros, todos los hijos de Dios que estamos acá, tenemos que entender que administramos las cosas de Dios, sí, amén, y que siendo buenos administradores tenemos que ganarnos una buena reputación. Proverbios 22:1. ¿Cómo le damos peso a esto que les estoy diciendo a ustedes? Proverbios 22:1. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Ve, mi hermano, para ir a pedir muchas veces no se requiere ni tener capital, se requiere ser una persona reconocida como íntegra. Conozco personas que por su reputación de ser buena paga, hay gente que inclusive le lleva mercadería. Todos conocen lo que es la consignación, ¿verdad? Toma esta mercadería, vaya, véndala, gane su dinero y cuando usted tiene me devuelve a mí lo que yo le estoy dando a usted. Eso se hace bajo una comisión de confianza. Estamos hablando de términos financieros. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que han depositado cosas en su mano para ser administradas y que usted pueda sacarle provecho a eso. Así es como funciona Dios. Van a llegar a tocarle a su puerta y Dios va a abrir oportunidades para el que camine en justicia, pero el que no camine en justicia es el que las va a andar buscando allá afuera y va a meterse en lo primero que le aparezca. A veces en negocios que sabe que son de muy dudosa reputación. No, pues que tengo que ganarme la vida. No, es así. Si caminamos en justicia, tenemos que ser selectivos. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Segunda a Corintios, capítulo 9. Estamos hablando del sembrador y de la semilla. ¿Lo tiene mi hermano? Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de tu justicia. Subraya esas palabras, semilla, para el que siembra. Mi hermano, Dios no le da semilla al que se la come. El Señor da la semilla para el que tiene el trabajo de ir y trabajarla, de ir y sembrarla, de ir a un proceso productivo para luego obtener un fruto. Recuerde que la enseñanza de esta mañana es sembrador, es tierra y es fruto. Estamos ahorita viendo lo que es el sembrador y nosotros entendemos que ¿quién es el que da la semilla? Dios Todopoderoso. Ven, mi hermano, que todo empieza en el modelo de Dios, a que Dios es el primero que te da. Dios nos da para nosotros poder luego trabajarla. Él da semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra. Porque Él entiende que para empezar un proceso necesita la semilla. Y como hemos visto, es una semilla que va a producir al 30, al 60 o al 100 por uno. A mí me han puesto a pensar muchas veces que solo nos gusta caminar en la cosecha del 100 por uno. Pero hermanos, dice la Biblia que hay cosechas del 30 y hay cosechas del 60. Pero es que solo queremos estar en... ¿Qué pasa si el Señor te da una cosecha del 30? Siéntase bendecido y agradecido, porque habrán otras cosechas que te será el 60 y en otras te dará el 100 por uno. Pero muchas veces solamente queremos el 100 por uno y caminar en que todos los negocios tienen que funcionar a las maravillas, tienen que funcionar bien. No es así. Vamos a la palabra una vez más. Mateo 25:21. La mentalidad del mayordomo. Su Señor le dijo: buen siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe cuál es el objetivo de un buen sembrador? Ser hallado fiel. En lo poco, para poder nosotros disfrutar en lo mucho. Un error que cometemos constantemente es pensar que nosotros somos merecedores de tener siempre todo en abundancia. Trágicamente, hermanos y hermanas, hoy hay iglesias
Algunas yo cuestiono que realmente prediquen la palabra del Señor, que están dando la idea equivocada, antibíblica, de que todo es por pacto y que Dios es el que te va a dar y que Dios es el que te va a multiplicar y que Dios es el que te va a dar todas las cosas, y empiezan más en una manipulación para sacar el dinero. Es como dice la palabra, de gente que utiliza la piedad de las personas como fuente de ganancia deshonesta, dice la palabra. Gracias a Dios por esta casa, que más bien esta casa espiritual, que tenemos un liderazgo que es todo lo contrario, ¿verdad? Es más bien un liderazgo, y no lo digo porque estén mis hermanos a mí, Dios sabe, estamos delante de la presencia del Espíritu Santo. Es gente que más bien ha dado para esta obra, es gente que ha sacado de sus recursos para que la obra siga adelante, para que siga permaneciendo, no como en otros lugares donde es al revés, y vemos que es para... ¿Cómo hemos visto tantas cosas, tantos telepredicadores, tantas cosas, hermanos? Las cosas hay que decirlas por su nombre. Eso no es de Dios, así de sencillo, eso no es de Dios. Eso no funciona el modelo de Dios. Esa gente solo se están apacentando a sí mismos. Y no es nuestro caso. Tenemos una linda congregación con puertas abiertas en una comunidad para poder seguir predicando la palabra de Dios. Y para eso se requieren los recursos. Tenemos que ser hallados fieles en lo poco, para que el Señor nos bendiga en lo mucho, para estar siempre bendecidos. Hay dos formas en las que tenemos que sembrar. Segunda a Corintios 9:6. Vea qué interesante. El sembrador tiene dos formas en las que puede tomar la semilla que ha recibido del Señor. Segunda Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, dice, con bendiciones abundantemente también segará. Estas son las reglas del Señor. Estas son las formas. Usted quiere multiplicar, de más. Usted quiere recibir más, de más. Es la forma de Dios y no es la forma manipulada y abominable como hacen en otras iglesias, porque hay que decirlo francamente, las iglesias más bien han puesto el nombre del Señor, han blasfemado el nombre del Señor y su obra con las cosas tan espantosas que hacen con los temas financieros y de dinero, porque es una realidad en la que estamos viviendo. Esa gente vive en el modelo del mundo, no en el modelo de Dios. Ellos piden para sus cosas, para aumentar sus riquezas a costas. Me decía un pastor hace muchos años, un querido pastor, dice: la Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario y que el que predica la palabra debe vivir del evangelio, no de los evangélicos. Entonces él decía eso: hay que vivir del evangelio, no de los evangélicos, ¿verdad? Y hay muchos evangélicos que mantienen a muchos de estos sinvergüenzas. Cierro el paréntesis. El sembrador tiene que esforzarse. Ve, hermano, ¿qué es un sembrador sin la semilla? Es nada. Porque si el sembrador no tiene la semilla, no puede hacer honor a su título como sembrador. Ahora, es más, ¿qué es la semilla puesta en sacos, guardada en un granero? Sin un buen sembrador que tenga brazos entrenados, que tenga conocimiento de cómo ir llevarlo a la buena tierra, cómo ir llevarlo a esa huerta y saber en qué tiempo debe sembrar, que tiene ese conocimiento. Las dos cosas se necesitan. Dios ocupa de nosotros nuestras habilidades, nuestro esfuerzo para ser el que multiplique las cosas. ¿Quién es el que da la semilla? El Señor es el que da la semilla, el que siembra. Amén. Y si usted ha recibido la semilla del Señor, su trabajo es inmediatamente ir a sembrarla. Recordamos la historia de la semilla del sembrador, ¿verdad? Hay una palabra muy bonita. Podemos pasar inmediatamente a la parte de la tierra. Ya casi vamos cerrando. La parte de la tierra. Mateo 13:3. Vamos a leer Mateo 13:3. Ya nos salimos un poquito del sembrador. Sabemos que el sembrador recibió la semilla, ahora tiene que irse a la tierra, a producir. En términos financieros, ¿verdad? Si hablamos que el sembrador era el cliente y la semilla era como decir el capital, ¿sí? Para usar palabras en términos financieros, la tierra viene siendo como el plazo
¿verdad? En una operación financiera. Hay que esperar un tiempo para poder ver el fruto. Es que todo lo queremos ahora en modo microondas, ¿verdad? Agarramos, lo metemos y en 30 segundos ya tenemos lo que ocupamos. La vida no funciona así. Hay un proceso y la tierra nos recuerda que hay un plazo, hay un tiempo. Estaba viendo un poquito cuando repasaba las notas de la enseñanza que ¿cuánto dura un aguacate para producirse? Todos saben, que levante la mano el que sabe. ¿Ah? Un año mínimo en algunas especies para ver un fruto. Pero una lechuga, ¿cuánto tarda una lechuga? 20, 25 días. Sí. Los que vamos a comprar ahí, Avenida 10, que yo compro en ese supermercado ahí, ¿verdad? Por el consejo, ¿verdad? Unas lechugotas así enormes. Yo digo, qué bonito es conocer la huerta donde salen estas lechugotas. A veces me llevo una lechuga de este tamaño. Y hasta cómodas están, ¿verdad? Y por cierto, ya les hice el comercial a la gente. Ok, la buena tierra va a dar el fruto, pero en su tiempo. Hay negocios, hermanos, en los que usted pone su semilla y viene la bendición de Dios, pero espera un mes, 2 meses, usted no ve el fruto de ese negocio y usted empieza a descorazonarse. Usted piensa, no, es que Dios no está conmigo, es que Dios no me está bendiciendo. Es que hay siempre que pensar que hay cosas que requieren un tiempo, hay una duración. Es más, hay cosechas que no pueden dar frutos si no viene la lluvia. Y hemos entendido, por tiempo no podemos ver lo que hay una lluvia temprana y hay una lluvia tardía. Son las reglas, son las formas de Dios. Entonces, en términos de la tierra, ya la tenemos la parábola y les habló muchas cosas diciendo, el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, vea que dice algunas, otras al 60 y otras al 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo meditaba un poquito en esto, claro que el Señor dio su explicación, ahí usted lo puede buscar en su casa, pero aplicándolo un poquito a los términos de los negocios y la parte financiera. Llega el sembrador, recibe la semilla y empieza a sembrar. Dice, algunas semillas cayeron, ¿verdad? No fue que a propósito el sembrador lo hizo así, ¿no? Algunas cayeron y las aves vinieron y se lo devoraron. ¿Sabe? Yo pensaba, ¿cuántas veces yo he tenido que vivir esas aves? Yo lo asocio a los malos socios. ¿Cuántas veces han hecho ustedes yunta con alguna persona que no conviene? Porque a veces no llega la bendición a nosotros, porque estamos caminando gente que no está caminando con Dios. Mi hermano, tenemos hasta en eso, tener la diligencia de saber que pueden haber personas que vienen a querer comerte la semilla que usted ha sembrado en un negocio. Recuerdo las palabras de Zorobabel cuando llegaron unos, cuando estaba construyendo el templo. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros, y Zorobabel le decía, su Dios es mi Dios, adoramos también. Venga, yo quiero edificar como ustedes. ¿Sabes qué le dijo Zorobabel a ellos? ¿Ustedes recuerdan esa palabra de la porción de la Escritura? Zorobabel, el que reedificó el templo destruido después de la deportación en Babilonia, dijo, no me conviene, esa es la palabra, no me conviene que ustedes edifiquen con nosotros. Y simplemente los cortó. Mi hermano, nosotros tenemos que tener un sí o un no. Y si hay alguna persona que le viene y le ofrece un negocio a usted, simplemente usted lo somete a la voluntad de Dios y usted tiene que decir muchas gracias. Y Dios va a empezar a añadir el sello de la bendición a las cosas que usted emprenda. La otra parte cayó en los pedregales. Vean, los pedregales me hablan de un sembrador que fue negligente. Para el hermano que sabe, si la tierra no está libre de todas las hierbas y principalmente las piedras, o sea, la tierra tiene que estar limpia para poder ser muy buena tierra a la hora de recibir la semilla. Si habían pedregales en esa tierra, es porque no se había hecho el trabajo completo.
Y es que a veces también aplicándola a nuestra vida, a veces dejamos las cosas a medio camino y queremos que Dios lo termine por nosotros, y eso no es así. Dios nos pide hacer lo que nos toca hacer. Él prometió dar su semilla, Él prometió dar su bendición si usted camina en justicia, pero el trabajo de hacer la riqueza le corresponde a usted y nos corresponde a mí. En términos financieros, ahora hay un nombre que se le da a un grupo de gente que se llaman los ninis. ¿Todos saben qué son los ninis? No saben lo que son los ninis. Eso se usa mucho ahora en el mundo empresarial. Los ninis son los que ni trabajan ni estudian. Esos son los ninis. Y en Costa Rica, y ahora es tema político, va a encontrar que está creciendo la población. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos mal acostumbrado a nuestros hijos. Y si es así, hermano, tome palabra de Dios en esto, ¿verdad? Con todo temor. No podemos hacer las cosas por los demás, porque si no aprenden a sembrar, a trabajar, a pagar el precio, no van a poder disfrutar del fruto. Si usted le lleva todas las cosas resueltas, así no funciona. Porque eso es recoger donde no se ha sembrado. Eso es querer disfrutar de las cosas que no me han costado. Así que el trabajo incompleto son esas piedras que tienen que ser quitadas para que la tierra pueda dar un buen fruto. Pero dice que hay unos espinos. Esos espinos al final terminan como ahogando, dice, a la semilla y no dejaron germinar. Esos espinos, ¿qué representan, iglesia? Representan los negocios en los que no tenemos que meternos. ¿Ya ven? Son esos negocios en los que usted sabe que no debe entrarle, pero a veces estamos tentados a querer entrarnos por el dinero. Hermanos, la bendición del Señor es la que enriquece. Termino con esto. Después del proceso de la tierra viene el fruto. ¿Qué hacemos con el fruto? ¿Cuántas veces agarramos el fruto y simplemente nos lo comemos y no guardamos? No tenemos para mantener provisión. Eso es como el gastar e invertir. Otro término financiero. Cuando usted tenga fruto, separe siempre un pedacito para el ahorro. Eso es para guardarlo. Tiene que ser así. No importa la cantidad, es un hábito. Para que las formas de Dios caminen de la forma perfecta en su vida. Porque entonces así, usted de lo que tiene, de lo que ha ahorrado, usted también puede una parte. Esto no es un tema de cantidades. Usted puede bendecir al que está necesitando. 1 Timoteo 5:8. Voy con unos versículos y con esto voy cerrando. Sé que se ha hecho un poco tarde, pero es un tema muy extenso. Para hablar de esto nos tomaría un mes completo, pero hay algunas bases importantes que sé que el Señor nos ha estado hablando a través de esto. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Le está hablando a cristianos. Tenemos que proveer para nuestra familia, mayormente para los de nuestra casa. Podemos inclusive ampliar esto a nuestra casa espiritual, en la que venimos aquí a deleitarnos en la coinonía. Otro pasaje, Tito 3:13. Vea qué bonito el apóstol Pablo, siempre tan preocupado por sus hijos espirituales. No pensaba tanto en él, pensaba en los demás. Vean, en el verso 13, lo tiene Tito 3:13. Dice él: encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos. Todos nos acordamos de ese famoso Apolos, ¿verdad? Para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Hermano, para traer más fruto, tenemos que sacar de nuestro fruto hacia los demás, mayormente para los de la familia de la fe. Estar pendientes de eso. Incline su cabeza, por favor. Tómese un minutito. Vamos a sacar una pequeña reflexión y con esto terminamos. Dice la palabra que la fe sin obras es una fe muerta. Dios está empeñado en bendecirte. Dios está empeñado en darte las cosas que tú necesitas. Si alguien tiene una necesidad económica en este momento, yo le voy a hacer una propuesta en su corazón. Yo le voy a pedir a que usted le crea a esta palabra que ha sido hoy expuesta delante de usted. La palabra que dice que Dios da
semilla al que siembra. Porque si nosotros no creemos lo que predicamos, vana es nuestra fe. Como escribía el hermano Santiago, él decía: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tenemos que hacer cosas en acción. ¿Estás necesitando que crezca tu negocio? ¿Estás necesitando un trabajo? ¿Estás necesitando que aumenten tus recursos económicos? La única forma es dar para recibir. Aquí hay una máxima, hermanos, que tenemos que tener muy claras, y es que no damos porque tenemos. Lo repito, no damos porque tenemos, es que tenemos porque damos. Y Dios ama al dador alegre. Dios ama a ese dador que lo hace con fe. Esperamos ese tiempo de esa cosecha. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra preciosa, Señor. Padre, entendemos tus principios de que es mejor dar que recibir, Señor. Y en tiempos de necesidad, Señor, tú provees todas las cosas. Padre, bendice esta congregación. Te damos gracias por tu palabra, que es la que nos trae sabiduría, Señor. Permítenos ser buenos sembradores, Señor. Conscientes de que tenemos que administrar, Señor, con la mayor diligencia todas las cosas que has puesto en nuestra mano, Señor. Padre, dame esa semilla conforme a tu palabra y activo mi fe para recibirla, Señor. Primeramente, para mi preservación, para ayudarme en el día de hoy, Señor, pero aún más para poder ayudar al que está necesitando. Porque esas son tus reglas, son tus propósitos, son tus planes para nosotros como hijos tuyos. Te damos gracias porque nos has hecho hijos y herederos de todas las cosas. Te damos gracias por la bendición enorme que nos has dado. En el nombre que es sobre todo nombre.